Hola, soy Ana de Anisotropía. En el vídeo anterior hablamos de la colaboración internacional Dark Energy Survey y vimos que lo que hace especial a este cartografiado galáctico es su habilidad para combinar diferentes maneras de estudiar la energía oscura y el universo. Tenemos las lentes gravitacionales, las oscilaciones acústicas de los bariones, las supernovas de tipo 1A y los cúmulos de galaxias. Varios investigadores de la colaboración me ayudan a contaros de qué van estas diferentes maneras de estudiar la energía oscura. ¿Qué son las lentes gravitacionales débiles? Bueno, el fenómeno de lentes gravitacionales es una consecuencia de la teoría de la relatividad general, que es la mejor teoría que tenemos para explicar la gravedad, la teoría de Albert Einstein de hace casi 100 años, ¿no? Las lentes gravitacionales le llamamos así al efecto que hace la distribución de materia, que es muy parecido al que haría una lente como una lupa con la luz, ¿no? Entonces, tenemos radiación o luz que proviene del inicio del universo y lo que pasa es que para viajar hasta nosotros, hasta donde estamos ahora, ha tenido que atravesar una distribución de materia de galaxias y clústeres de galaxias en el universo. Entonces, por la relatividad general, la materia también distorsiona la luz y entonces el efecto que hace es parecido a si hubiesen millones de lentes por el espacio. Y uno de los efectos que eso causa es que las formas de las galaxias se elongan un poco respecto a la forma que tendrían originalmente. O sea, que lo que nosotros observamos en el telescopio ya está como distorsionado por efecto de estas lentes gravitacionales y por lo tanto si observamos muchísimas de estas galaxias, muchísimas de estas formas, podemos extraer información sobre la distribución de materia por donde ha pasado la luz hasta llegar a nosotros. Pues resulta que estas distribuciones de masa están dominadas por materia oscura. Entonces, cuando vemos el efecto de las distorsiones, el efecto de lentes gravitacionales, lo que estamos haciendo es medir la distribución de materia oscura. Y ahora bien, si medimos esta distribución de materia oscura en diferentes épocas del universo, a medida que esta red cósmica de materia oscura evoluciona, podemos saber más acerca de otro componente desconocido que se llama energía oscura. Si vemos que hay mucha más materia, por ejemplo, que está como más acumulada, entonces podemos inferir que hay menos energía oscura, porque la energía oscura lo que quiere hacer es diluir esa estructura y viceversa. Entonces, eso es más o menos la manera simplificada de explicarlo, ¿no? Al final se hacen análisis estadísticos y rigurosos del modelo matemático que tenemos y se hacen ajustes a las observaciones, siguiendo el método científico. ¿Qué hacéis en el grupo de estructura a gran escala? En el grupo de estructura a gran escala, lo que estudiamos es el agrupamiento de galaxias. Esto se estudia principalmente a través de una propiedad que llamamos la función de correlación a dos puntos, que lo que nos hace es mirar en dos partes del cielo cuántas galaxias hay. Y vemos que no están distribuidas al azar. Básicamente, la física que hay en el universo hace que esta distribución siga unos ciertos patrones y eso se queda grabados en esta función de correlación. Pensemos en esto como la probabilidad de encontrar galaxias a cierta distancia de la tuya. Parece lógico pensar que cerca nos vamos a encontrar muchas por la gravedad y según nos vamos alejando vamos a encontrar cada vez menos. Hay como dos grandes proyectos dentro de este grupo de trabajo. Por un lado tenemos el proyecto que se dedica a estudiar las oscilaciones acústicas de bariones, que es un proyecto en sí mismo, y el objetivo de este proyecto es encontrar esa distancia preferida por las galaxias en las que aparece un pico en la distribución. En esta función de correlación que vimos antes hay un pequeño pico que nos habla de esta distancia a la que las oscilaciones acústicas de los bariones se congelaron. En un vídeo anterior ya hablamos sobre las oscilaciones acústicas de los bariones. Y esta distancia es la que utilizamos como regla estándar para poder medir la historia de expansión del universo. Por otro lugar, lo que hacemos es combinar el agrupamiento de galaxias con las lentes gravitacionales. Y combinando toda la información junta, ganamos mucho más porque podemos saber, en cuanto a las formas de las galaxias,
qué parte de esa forma es intrínseca de la forma que tiene la galaxia como tal, o qué parte de esa forma es lo que estamos viendo deformado debido a la lente gravitacional que hay entre medias, que es la materia oscura. Estos efectos nos van a depender, por un lado, de cuánta materia hay en el universo, que serán las lentes que estamos midiendo, además de cómo de agrupada está esa materia y cómo de agrupada estuvo en el origen, y también de cómo evoluciona todo el universo, porque estamos estudiando todos estos agrupamientos y todas estas lentes a diferentes épocas, que son diferentes redshifts. Entonces, toda esta combinación nos da diferentes propiedades del universo como la energía oscura, la materia oscura o la inhomogeneidad primordial del universo. ¿Qué son los cúmulos de galaxias? Aglomerados de galáxias são os maiores objetos astronômicos que estão ligados por gravidade. São compostos, em sua maioria, pela matéria escura. 80% do aglomerado de galáxias é composto por matéria escura. Então, e é um ambiente bastante extremo, né? Porque tem o gás, tem as galáxias, né? E a matéria escura. É muito interessante para a cosmologia estudar esses objetos. O mais interessante é saber como que eles se distribuem, né, no céu, saber quantos deles existem, porque essa informação ajuda a entender como que a matéria, né, está se aglomerando no universo. E essa informação é bastante importante para saber a cosmologia. Um teste que a gente pode fazer para entender a energia escura é saber como a matéria se aglomera no universo. E isso, como eu disse, é justamente o que a gente pode estudar com aglomerados de galáxias. Então, basicamente, é saber qual a taxa de crescimento das estruturas no universo. Outra coisa que também é interessante com aglomerados de galáxias é que a gente faz isso, como eu disse, né, da cosmologia, apenas contando eles, contando quantos tem e qual a massa que eles têm, né? Porque o modelo padrão da cosmologia tem uma previsão de quantos aglomerados a gente deve achar no céu e a massa que eles devem ter en una dada distancia. ¿Qué son las supernovas? Bueno, las supernovas son explosiones de estrellas, ¿ok? Y van a ver, las estrellas tienen una vida, ellas nacen, se desarrollan y mueren. Ahora, dependiendo del tipo de estrella, puedes morir de una forma u otra, o si tienes, por ejemplo, la mayoría de las estrellas en el universo no viven solas como el Sol, sino que tienen acompañantes, son estrellas binarias y cosas así. Las supernovas es un tipo de explosión específica de estrellas que son muy luminosas, porque es una estrella que cuando termina su vida se vuelve tan brillante, esa luz de una sola estrella que explota va a brillar más o igual que millones de estrellas en la galaxia donde vive. Pero eso nada más va a durar unas cuantas semanas. Vas viendo cómo va cambiando esa luminosidad con el tiempo. Entonces eso es lo que llamamos una curva de luz, simplemente el brillo a través del tiempo. Y las supernovas son bastante características de cómo tienes como que la explosión, la luz aumenta y luego decae lentamente. Ahora, hay diferentes tipos de explosiones de estrellas de supernovas, pero las supernovas tipo 1 normales, porque hay también peculiares, son las que usamos para cosmología normalmente porque son las más precisas. Las tipo 1A no sabemos exactamente cómo se producen, hay varios caminos posibles, pero una de las cosas que pueden ser es que tenemos una estrella enana de carbón y oxígeno, y ella va a comer material de su compañera, porque son dos estrellas, y llega un momento que no puede comer más, y llega a lo que llamamos el límite de Chandrasekhar, y entonces explota. Y la ventaja de las supernovas tipo 1A es que brillan todas de una manera bastante similar. Como sabemos cuánta masa pudo comer y más o menos la composición química, entonces podemos saber cómo brillan. Y eso es lo interesante de las supernovas tipo 1A, porque son como unos bombillos que tenemos en el universo que sabemos más o menos cuánto brillan. Y entonces si están más lejos, sabemos que hay una relación con la distancia.
Y esto nada más lo puedes hacer si tú sabes cuántos vatios tiene un bombillo, por ejemplo, o si es el mismo bombillo por todos lados. Las supernovas tipo 1A es una medición directa. Nosotros medimos cómo el universo se expande directamente, porque medimos básicamente las distancias y las velocidades, algo más o menos equivalente. Combinando diferentes tipos de supernovas podemos ver en rangos de distancia o tiempo cósmico diferentes. Ahora, el análisis principal de DES es con las tipo 1A, porque si han oído de la energía oscura, saben que hay un cierto rango de tiempo cósmico que nos interesa más, porque es justamente cuando entra la energía oscura a hacer el efecto en el universo. Y las tipo 1A están justo en ese rango y además son mucho más precisas. Como veis, dentro de la colaboración se hacen un montón de cosas diferentes. Y solo hemos hablado de los 4 principales grupos de trabajo. En DES hay 13 grupos de trabajo. Los datos de DES son fantásticos y maravillosos y se pueden utilizar de muchas maneras diferentes para intentar saber un poquito más sobre nuestro universo. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para estar al día de futuros vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.